Bueno, habíamos dicho entonces que la unidad 6 era una unidad introductoria en cuanto a las cuestiones relativas a la prueba, y que la unidad 7 ya nos habla de cada medio en particular, es decir, cómo regula el Código Procesal Penal la forma en la que debe ingresar ese elemento de prueba, tanto que es un objetivo y que viene de afuera hacia adentro y que debe ser introducido de una manera legal, está regulado en el Código a través de los distintos medios de prueba. Continuando con los medios de prueba que nos quedan pendientes, vamos a empezar con la inspección judicial, que la definimos como aquel medio probatorio por el cual el órgano judicial observa de manera directa e inmediatamente con sus sentidos personas, lugares o cosas, buscando en ellos los rastros que pueden ser útiles para la averiguación de la verdad. Nosotros ya sabemos que en el proceso penal se inicia ante la comisión de un delito y que para reconstruir lo que ocurrió, para reconstruir esa verdad histórica que ha ocurrido, es necesario entonces prestar atención en los rastros o huellas que fue dejando el delito. Y esos rastros o huellas los deja en personas, en lugares o en cosas, ¿sí? Por eso es que se pueden inspeccionar personas, lugares y cosas a través de los sentidos del órgano judicial. Está regulado en los artículos 195 a 198 del Código Procesal. Y este es un medio de prueba que durante la investigación fiscal preparatoria lo dispone el fiscal de oficio, pero también puede hacerlo el tribunal durante el juicio. Y esta es la única excepción. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la facultad probatoria y la carga probatoria decíamos que era responsabilidad exclusiva del Ministerio Público Fiscal, que para garantizar la imparcialidad del tribunal nunca podía disponer la realización de prueba el tribunal de oficio, ¿sí? Esta es la única excepción. El único medio de prueba que puede disponer el tribunal por sí solo, sin que se lo pidan las partes, es la inspección judicial. Durante la inspección judicial se va a dejar constancia entonces del estado en el que se encuentran las personas, lugares o cosas sobre la cual versa esta inspección judicial. Puede ser que cuando se llegue no haya ningún rastro. Bueno, se deberá dejar constancia en un acta que no hay ningún rastro. O podrá ser que se nota que ha sido alterado. También se deberá dejar constancia entonces de esa alteración, cómo se presume que estaba antes, ¿sí? Todo lo que uno vea sobre el estado actual en que se hace la inspección, como así también cualquier cosa que pueda haber sucedido, que lo haya alterado, se debe dejar constancia en un acta. Con motivo de la inspección judicial se elabora un acta que es firmada por todas las personas que participan de ese acto. Puede ser necesario que durante la inspección judicial, personas que estén allí en el lugar que estamos inspeccionando, por ejemplo, necesitamos que no se retiren, porque necesitamos que declaren o que aclaren o aporten algún elemento, como así también puede ser necesario convocar a alguien. En ese caso, se cuenta con facultades coercitivas, tanto para impedir que las personas que necesitamos y que están allí presentes se vayan, como también facultades coercitivas para hacerlo traer por la fuerza pública. Entonces, como uno puede versar sobre cualquier cosa que tenga rastros del delito, ya sea personas, lugares o cosas, es muy amplio sobre aquello que puede realizarse la inspección judicial. Tenemos regulada en el código de manera específica lo que llamamos la inspección corporal y mental, ¿sí? Que se establece que se puede ordenar una inspección corporal y mental siempre y cuando sea obviamente útil para la investigación. Se debe hacer conocer a la persona que puede contar con una persona de su confianza durante ese acto para que presencie ese acto, y siempre tenemos que tratar de resguardar, por supuesto, el pudor. En ese mismo artículo, que es el 198, está regulada la cuestión de la extracción de sangre. ¿Se acuerdan que cuando vimos la unidad 6 y hablábamos de lo que era el órgano de prueba, lo que era objeto de prueba, se nos planteó la cuestión de si se podía o no obligar al imputado a extraer sangre? Ahí dijimos claramente que el imputado en ese momento no ejercita ninguna manifestación, ni ninguna actividad, ni ninguna acción. En consecuencia, no es un órgano de prueba, sino que como es objeto de prueba, sí se le podía extraer sangre. Así lo entendía la jurisprudencia, ¿sí?
hasta que el código se modificó, porque antes no decía nada el código se modificó y expresamente dice que se puede obligar al imputado a extraerle sangre siempre que no haya posibilidad de que corra un daño para su salud, ¿sí? Asimismo, a otras personas que no sean imputados en la causa también se puede disponer de esta medida, ¿sí? Siempre y cuando no se presuma que pueda acarrearle un grave daño. Entonces, la inspección judicial es una medida amplia, ¿sí? Que puede recaer sobre personas, lugares o cosas, pero en concreto el código la regula luego puntualmente en relación a lo que es la inspección corporal y la inspección mental. Luego tenemos la reconstrucción del hecho. Decimos que es aquella recreación artificial imitativa de un hecho en las condiciones que se afirma o se presume que el mismo ha ocurrido, con el fin de corroborar si se efectuó o pudo efectuarse de determinada manera. Algo hablamos también cuando en la universidad veíamos la cuestión de órgano y de objeto de prueba. Yo siempre les digo que es como hacer como a veces una recreación artificial, es como si hiciéramos como una obrita de teatro, ¿sí? Donde de acuerdo a la hipótesis que tenemos, que está brindada a lo mejor por un testigo o que está brindada por el imputado al momento de ejercer su derecho de defensa, ¿sí? De acuerdo a esa hipótesis que manifiesta, entonces es que se recrea eso y hay determinadas personas que realizan imitativamente lo que el testigo, lo que el imputado narra como ocurrió el hecho, ¿sí? Está regulado en los artículos 200 a 202 del Código Procesal Penal. Es un acto definitivo e irreproductible. ¿Alguien se acuerda que era un acto definitivo e irreproductible? ¿No? Es definitivo aquel acto que no tiene la necesidad de ser completado por otro, y es irreproductible aquel acto que no puede ser realizado del mismo modo otra vez. Entonces, cuando un acto es definitivo e irreproductible, ¿qué implicaba? ¿Qué teníamos que hacer? Se debe llamar a Tiene las que estar partes para presente que... la defensa. Bien, cuando un acto es definitivo e irreproductible, hay un adelanto del contradictorio, ¿sí? Entonces se debe notificar a las partes para que, si quieren, participen de ese acto. Si no se realiza esa notificación, el acto va a ser nulo, porque se está violando el derecho de defensa. En la reconstrucción pueden participar testigos, peritos, hasta el mismo imputado. Los testigos y peritos que participen en la reconstrucción van a estar bajo juramento. ¿Al imputado se lo podrá obligar a participar? No. El imputado no lo podemos obligar a participar porque en ese caso es un órgano de prueba. Si quiere, puede participar de la reconstrucción y en ese caso, por supuesto, que no se le toma juramento, ¿sí? El juramento es solamente para los peritos y para los testigos. Puede ser que en esta reconstrucción necesitemos contar con algunas operaciones técnicas o científicas y vamos a acudir entonces a los gabinetes de policía judicial. Por ejemplo, suele ser de interés cuando hacemos una reconstrucción convocar las secciones de planimetría y fotografía, porque allí van a poder, el fotógrafo va a dejar asentado entonces cada uno de esas recreaciones artificiales que se hicieron, y el planímetra servirá para poder ubicar a las personas en el escenario donde ocurrió el hecho, establecer determinadas alturas. También se suele convocar a la sección de audio y video legal, es muy útil dejar grabada la reconstrucción del hecho. Puede haber alguna ocasión donde además necesitemos que contar con conocimientos técnicos o científicos, pero que esas personas que participen con esos conocimientos hagan una evaluación razonada de todo lo que han visto y emitan una conclusión. Cuando yo les digo esto, ¿a qué medio de prueba les está haciendo acordar? A la pericial. A la pericia, ¿sí? Entonces, si
pronto voy a necesitar contar con alguien que tenga un conocimiento científico, artístico o técnico y tener que emitir conclusiones en base a una evaluación razonada de todo lo que se incorporó durante la reconstrucción, para no vulnerar el derecho de defensa, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que notificar a las partes para que, si quieren, propongan perito de control, ¿sí? Es como una mezcla sui generis entre lo que es una reconstrucción y lo que es una pericia. Pero en ese caso, entonces, se le debe dar la posibilidad de que designen peritos de control. Hace varios años atrás, en una fiscalía en la que yo trabajaba, se estaba investigando un homicidio. Había un sujeto arriba de un vehículo que acababa de salir de la carnicería que estaba ahí en ese lugar, de comprar el asado porque se iba con unos amigos a comer un asado, así que en el vehículo estaban sus amigos, y de pronto sale otro cliente de la carnicería y cruza la calle y pasa por detrás del auto. Bueno, y el auto justo hace marcha atrás, no lo ve y como que casi lo atropella, apenas lo toca. Esta situación genera una discusión entre el transeúnte y el sujeto que manejaba el vehículo. Se agarran primero golpes de puño y el sujeto que manejaba el vehículo vuelve a ingresar al auto, saca la cuchilla que tenía preparada para llevarse para comer el asado, lo acuchilla y lo mata. En ese caso, la defensa planteó que había un estado de emoción violenta, que en virtud de la discusión acalorada previa que tuvieron, no pudo contener sus frenos inhibitorios y le produjo este estado de emoción que habría causado el hecho. Entonces, se dispuso una reconstrucción del hecho, donde, de acuerdo a cada uno de los testimonios que daban, algunos, el carnicero que vio todo desde adentro, los vecinos que estaban afuera, la gente, los amigos que estaban adentro del auto, conforme a la versión de cada uno, se iba creando, ¿sí?, la cantidad de puñaladas, el lugar, qué se dijeron, cómo estaba él, y justamente porque el punto de la estrategia defensiva era la emoción violenta, era necesario e imprescindible contar con quién, qué aporte, de qué ciencia nos servía. Psicología. De la psicología, de la psicología. Entonces se convocó a peritos psicólogas del Poder Judicial para que, en base a lo que ellas vieran, que relataba cada uno de los testigos, pudiesen concluir si efectivamente esta persona había actuado bajo emoción violenta o no. Entonces, como era esta modalidad donde contábamos con peritos oficiales que debían emitir una conclusión, se dio posibilidad que las partes también designen peritos de control, ¿sí? De todo lo que ocurre en la reconstrucción, entonces, se deja constancia en un acta donde firman todas las partes intervinientes. Hay algunos hechos en los cuales no es posible realizar una reconstrucción, como por ejemplo en aquellos casos donde se ofende el sentimiento nacional. Supongamos que lo que se está investigando fue la quema de una bandera, la bandera nacional. En ese caso no podríamos volver a recrear ese hecho para ver quién la quemó, cómo fue, porque estaríamos ofendiendo ese sentimiento nacional. Lo mismo ocurre cuando puede ofender la religión, ¿sí? Supongamos que se efectuaron daños en la imagen de la Virgen. Bueno, no vamos a volver a dañar otra imagen de la Virgen. Tampoco aquellos actos que afecten la moral. Si estamos investigando un delito de exhibiciones obscenas en la puerta de un colegio, no vamos a replicar ese hecho, ¿sí? Y lo mismo cuando afecte la seguridad. Si se está investigando un derrumbe de una obra en construcción con motivo de la cual murió uno de los obreros, no vamos a derrumbar de nuevo el edificio. Hubo un caso, cuando se estuvo investigando la causa de la contaminación ambiental del barrio Ituzaingó, la defensa planteó la posibilidad de realizar nuevamente una fumigación para ver cómo con la deriva del viento no llegaba, según ellos, hasta las casas de enfrente de ese campo los plaguicidas. Por supuesto que no se hizo lugar a esa prueba porque corría riesgo la seguridad, ¿sí?, de las personas. Si se consideraba, la hipótesis era que eso era peligroso para la salud de las personas, más aún que era una población que estaba en emergencia sanitaria, no se podía volver a realizar. Ante ello, la defensa planteó que se realice con agua en lugar del plaguicida, pero la densidad que tiene el agua no es la misma que tiene el plaguicida, así que el resultado no iba a ser útil. Y hacerlo con plaguicida atentaba contra la seguridad y la salud pública, entonces no se realizó.
¿Alguna duda hasta acá de la inspección judicial y de la reconstrucción del hecho? Bueno, si no hay duda, seguimos con lo que es el registro, que lo definimos como la observación de un lugar en búsqueda de cosas o personas relacionadas con el delito que se investiga, dispuesto por la autoridad judicial competente. Está regulado en el código, en el artículo 203, como todas las clases les digo, la idea es que luego vayan al código sí o sí y completen el estudio con el código. Decimos que entonces que observamos un lugar. Bueno, ustedes me dirán qué lugar. El lugar es un lugar que involucre la intimidad, ¿sí? Si yo pienso que alguna cosa relacionada con el delito está en una plaza, la plaza no es un ámbito de intimidad. Entonces no voy a necesitar que una autoridad judicial disponga el registro. Siempre tiene que ser un ámbito donde haya algo de intimidad. Una cabina de teléfono público, ya casi no hay, pero eso no sería tampoco un ámbito de intimidad. Sí sería un ámbito de intimidad, por ejemplo, un vehículo. Si yo creo que el arma fue dejada escondida debajo del asiento del vehículo, debo solicitar al fiscal la orden entonces de registro. Lo mismo un campo, ¿sí? En el caso de campos que están alambrados, cercados, que eso ya delimita entonces un ámbito de intimidad, y que se realizan algunas tareas de actividad agropecuaria, por ejemplo, entonces en ese caso también debo solicitar un registro. El registro lo emite el fiscal a través de una orden escrita y fundada. Esto quiere decir que tiene que dar las explicaciones de por qué considera que en ese lugar puede haber cosas relacionadas al delito o pueden haber personas relacionadas con el delito. Entonces, por regla, lo que decimos es que ordenamos el registro en algún lugar que involucre la intimidad para secuestrar objetos o para efectivizar la detención de algún imputado, siempre que haya motivos suficientes para sospechar que en ese lugar hay personas o cosas relacionadas al hecho. Los motivos suficientes, entonces, es el caudal probatorio que se requiere para ordenar este medio de prueba. Relacionado con el registro está el allanamiento, ¿sí? Que por ahí les cuesta distinguirlo. El allanamiento es el ingreso a una morada o local cerrado con el fin de practicar un registro u otra actividad procesal. Es decir, que si yo tengo que entrar a una morada o a un local cerrado o a sus dependencias, ¿sí? El registro va a tener que ser realizado u ordenado a través de un allanamiento. Pero también puedo allanar para otro motivo, no para registrar, es decir, no para secuestrar cosas o detener al imputado. Puedo ordenar el allanamiento, por ejemplo, para una inspección ocular. Supongamos que estamos investigando una usurpación y necesito saber el estado de las aberturas, porque es útil saber si ejercieron fuerza para ingresar, y necesito hacer un inventario de los bienes para ver si han sustraído las cosas que estaban dentro de la casa o si siguen estando esas cosas. Entonces allí, para esa morada, dispongo un allanamiento a esos fines. Está regulado en los artículos 204 a 207 del Código Procesal Penal. Cuando vimos las garantías constitucionales en la unidad 3, dijimos que el domicilio era inviolable. Este es entonces el supuesto legal que está reglamentado por el cual se puede entrar a un domicilio en contra de la voluntad de una persona, ¿sí? Es la contracara a la garantía del artículo 18. Puedo entrar entonces siempre que haya motivos para sospechar que allí hay algún objeto o alguna persona que resulta útil para la investigación, y entonces ingreso ¿para qué? Para registrar, para detener una persona, para trabar embargos, para practicar un acto de inspección ocular, para identificar los moradores, ¿sí? Puede haber múltiples fines por los cuales se ingresa a una morada en un proceso penal. Ya sabemos entonces que la Constitución dice que solamente se podrá librar allanamiento o ingresar al domicilio por orden de juez. Esta orden es escrita, fundada, tiene un plazo, ¿sí? Generalmente es 24 horas, pero si el allanamiento fuese muy complejo, podría ponerse por más horas. Debe constar la persona que la dirigencia, el personal comisionado que va a hacer esa tarea,
debe constar específicamente el domicilio a allanar y cuál es el objeto, es decir, el para qué, para secuestro, para detención, para acta de inspección ocular. Acá en cuanto a la fundamentación y precisión de la orden, bueno, vía jurisprudencial se fueron solucionando algunos problemas que ha habido. Claramente, si alguien ingresa a un domicilio ajeno sin orden, eso está afectando la garantía de la inviolabilidad de domicilio y va a carecer de efecto probatorio todas las medidas que así se hayan practicado. Pero la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia dice que no es lo mismo entrar sin orden que ingresar con una orden defectuosa. Algunas veces ocurre que, por ejemplo, está la dirección, o vía jurisprudencia lo ocurrió, estaba la dirección, pero habían omitido el número, pero estaba descrita la casa. Entonces, bueno, si bien no estaba la numeración, estaba claro que tenían que ingresar a esa casa y hay una orden de juez. Entonces, no es lo mismo esa orden defectuosa a ingresar sin orden alguna. Hubo otro caso donde se había solicitado, la Fiscalía solicitó allanamiento para 2 domicilios de un imputado y un domicilio de otro. Bueno, el juez libró la orden del domicilio del segundo, y en relación al imputado, que teníamos 2 domicilios para allanar, por un error material, hizo 2 órdenes para el mismo domicilio. ¿Sí? Replicó la orden del mismo domicilio sin darse cuenta. Entonces, ingresaron al domicilio que figuraba en la orden, y en el otro domicilio fueron con la orden que decía otro domicilio. ¿Se entiende? Así plantearon entonces que se había vulnerado la garantía de la inviolabilidad de domicilio porque habían entrado a un domicilio en calle Independencia cuando en realidad la orden decía que estaba en calle Ituzaingó. Y así el Tribunal Superior de Justicia dijo que se advertía que había sido un error material del juez de control al duplicar esa orden. Como eran 2 domicilios para el mismo imputado, puso el mismo domicilio, pero que estaba claro que había voluntad del órgano judicial de disponer el allanamiento de esa morada solicitada, y entonces dijo que no se había violado ninguna garantía constitucional. Tenemos allanamientos en algunos lugares particulares, ¿sí?, que están regulados específicamente en el Código, como es el caso de la legislatura, o el lugar donde personas matriculadas en colegios profesionales ejercen su actividad. En el caso de la legislatura, el Código establece que previo a efectivizarse el allanamiento, ¿sí?, se debe poner en conocimiento del presidente para que autorice el ingreso. Y cuando se trate del lugar donde personas matriculadas ejerzan su actividad, se debe avisar previamente al colegio profesional. Esta es una modificación reciente del Código Procesal. Antes solamente establecía esto para el caso de escribanías y estudios jurídicos. Hoy en día abarca a toda profesión matriculada en colegios profesionales. Un psicólogo, un médico, la otra vez tenemos que ordenar un allanamiento en una óptica, ¿sí?, en un negocio, en una óptica, y los ópticos están nucleados en un colegio profesional. Bueno, también esto. La idea o cuál es el espíritu de que se deba notificar al colegio profesional. Es tratar de asegurarse, porque uno los notifica para qué, para que si ellos quieren, ofrezcan una persona, un veedor, para que asista al acto. ¿Con qué fin? Con que garantice que no se vulnere el secreto profesional de la actividad que así se está realizando, ¿sí? Es decir, que el acto se limite a buscar las cosas o las personas que tienen vinculación con el delito y que eso no afecte el resto de actividad profesional que se está realizando en ese lugar. Se debe avisar al colegio profesional, el código dice con la debida anticipación, ¿sí? No está regulada qué se entiende por debida anticipación, eso queda a criterio del órgano judicial, pero se tiene que dar un tiempo como para que puedan buscar el veedor y que el veedor pueda ir. Por supuesto que al veedor no le decimos que vamos a allanar la calle Independencia al 200, porque si no, se estaríamos alertando y se frustraría quizás el procedimiento. Solamente se avisa que al otro día, por ejemplo, se va a hacer un allanamiento en la ciudad de Córdoba, bueno, si el veedor quiere ir, avisa y coordinan para encontrarse, pero no se le avisa cuál es la dirección exacta de lo que se va a realizar. En estos supuestos, el código establece que
el veedor puede solicitar la presencia de algún miembro del Ministerio Público durante el acto del allanamiento, y también puede solicitar que ellos mismos sean filmados, ¿sí? Esto en cuanto entonces a los ¿Qué artículo, allanamientos. ¿Cómo? qué artículo dijo? Lo de los colegios profesionales, Sí. y estamos en el 205 creo que ahí lo buscamos. Sí, en el 205. Gracias, profe. Bueno. Esto sería la regla entonces de los allanamientos, que lo dispone sí o sí por orden del juez, motivada, fundada, escrita, determinada, ¿sí? Que es la contracara de la garantía de la inviolabilidad de domicilio. Cuando se practica el allanamiento, quien realiza o diligencia el allanamiento, lo primero que hace es imponer de esta medida a quien habite ese domicilio, ¿sí? Si no se encuentra quien sea el titular de ese domicilio, se busca algún encargado, y si no, alguna persona familiar, tratando siempre que se trate de personas mayores de edad. Si en el domicilio no hay nadie, se debe dejar constancia de que no hay nadie, y lo mismo se puede practicar el allanamiento, porque generalmente están autorizados a hacer uso de la fuerza pública. ¿Cuál es el tema en la práctica? Si vamos a entrar rompiendo una puerta, luego la puerta queda, la casa queda sin seguridad. Entonces después vienen los problemas de quién paga el cerrajero, cuándo se arregla. Entonces, el uso de la fuerza pública se utiliza, pero con un sentido proporcional al hecho que estoy investigando. Si de pronto no es un hecho tan grave y ahora a las 4 de la tarde no hay nadie, bueno, puedo volver a las 5, puedo volver a las 6, incluso puedo volver al otro día, mientras la orden no venza, ¿sí? Que dijimos que había un plazo de duración, mientras la orden esté vigente y no venza, se puede entrar en otro momento. Entonces, si bien están autorizados a hacer uso de la fuerza pública, todo debe ser de un modo proporcional y razonable, de acuerdo a la urgencia y la gravedad del hecho que estoy investigando. Existe también lo que llamamos los supuestos de allanamiento sin orden, que están regulados en el artículo 206 del Código Procesal, ¿sí? Y estos supuestos son aquellos en los cuales, o para preservar la integridad de algunas personas, o justamente para asegurar el éxito de la investigación, se acepta que el allanamiento sea efectuado sin la orden del juez, atento a la urgencia o la gravedad del caso, ¿sí? Por ejemplo, en caso de inundación o incendio de una morada donde corra riesgo la vida de las personas o incluso la propiedad, se puede ingresar entonces inmediatamente sin orden judicial. También personas extrañas al domicilio han sido vistas ingresando al mismo con signos de ir a cometer un delito, ¿sí? Si de pronto yo veo que en la casa de mi vecino escalaron la tapia y entraron 3 sujetos que yo no conozco, doy aviso a la policía, y la policía en ese momento está autorizada a ingresar sin orden, porque imagínense lo que pasaría hasta que declaran, piden la orden, ¿sí? Lo mismo ocurre si desde una vivienda hay gritos de auxilio o de socorro, también se puede ingresar sin orden, y también si la persona viene siendo perseguida, ya sea por la víctima, el clamor público o la fuerza pública, la policía, viene perseguido quien supuestamente ha cometido un delito grave, y en esa huida ingresa a un domicilio. Ese es otro supuesto por el cual se autoriza entonces el ingreso sin orden. La orden tiene que ser orden de juez, ¿sí? Actualmente, como les cuento cómo era antes, así les explico cómo es ahora. Antes, la unidad judicial le solicitaba, el ayudante fiscal le solicitaba a la fiscalía que emitiera una suplicatoria al juez solicitando el allanamiento. Entonces, teníamos un sumario que era en papel, que iba a la fiscalía con ese pedido, o si era en horario inhábil, iba hasta la casa del secretario, ¿sí? Allí, la fiscalía, el fiscal, a través de una suplicatoria, le pedía al juez que libre orden de allanamiento, porque el fiscal no puede hacerlo por sí solo. Entonces, si estamos en tribunales, ese sumario con ese pedido iba hasta el juzgado de control. Si era un fin de semana, luego de que la secretaria de turno de la fiscalía dispusiera
la suplicatoria, tenían que llevarle ese sumario hasta la casa del secretario del juzgado de control. Bueno, por ahí se cruzaba toda la ciudad en un día por un allanamiento, era muy engorroso, demorábamos muchísimo, y obviamente eso conspiraba contra la eficiencia y la rapidez que deben tener algunas medidas durante el proceso penal. Entonces, se dispuso a través de una acordada lo que llamamos el allanamiento digital, y que luego con la modificación del código fue aceptado esto, y entonces lo que se establece es que se puede efectuar el allanamiento a través de una orden digital que se pide del siguiente modo. El ayudante fiscal se comunica con la fiscalía y le dice que considera que hay mérito para ordenar un allanamiento. La fiscalía autoriza ese pedido, todo digitalmente, ¿sí? Y con esa autorización de la fiscalía se lo piden al juez de control. Si el juez de control autoriza el allanamiento, directamente la orden lo hace digitalmente el juzgado de control, y la orden la imprime la unidad judicial. Son unas hojas especiales con un membrete y con una numeración correlativa. Imprime esa orden, donde abajo certifica que esa orden fue emitida por el juez de control, y la firma el ayudante fiscal, ¿sí? Entonces hoy en día es mucho más rápido. En lugar de estar cruzando toda la ciudad con estos pedidos, se hace todo de manera digital. Esta es la regla de los allanamientos. Ya cuando hablamos de las garantías constitucionales, dijimos también que qué pasaba en los casos donde no había una orden de allanamiento, pero sí contábamos con la autorización o el consentimiento del titular del inmueble. Aquí en Córdoba la jurisprudencia es bastante estricta al respecto, ¿sí? Y considera que prácticamente como una garantía irrenunciable de inviolabilidad de domicilio, y para evitar algunos excesos por parte de la fuerza policial, es que establece que siempre debe haber una orden y que el consentimiento no sería válido, ¿sí? Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia avala algunos casos excepcionales de allanamiento sin orden, ¿sí? Yo creo que son tan estrictos los requisitos, porque justamente tenemos que resguardar lo que es la inviolabilidad de domicilio. Ahora les voy a decir cuáles son los requisitos que dice la Corte Suprema, pero son tan estrictos que por eso es que en la provincia de Córdoba no tenemos, yo he buscado jurisprudencia y no tenemos ninguna donde el Tribunal Superior se expide en ese sentido, avalando un ingreso sin consentimiento del particular, porque siempre algo falta, ¿sí? Entonces, la Corte lo que dice es que no siempre todo ingreso sin consentimiento del titular va a ser nulo, y le da validez en los supuestos que el titular haya prestado el consentimiento, que ese consentimiento sea libre, es decir, que no sea bajo coacción, que haya sido previo a que ingrese la policía, y que además esa persona haya sido puesta en conocimiento de que tiene la facultad de negarse a que ingresen a su vivienda, ¿sí? Bajo todos estos requisitos expresos, la Corte sostiene que podría hacerse un allanamiento sin orden. En la práctica, lo que yo he visto es que cuando la policía ingresa sin orden a un domicilio, y no es ninguno de los supuestos del artículo 206 que estuvimos comentando recién, nunca están todos los requisitos que estamos enunciando, ¿sí? Por eso es que en esos supuestos no tiene valor probatorio ese allanamiento realizado, porque siempre algo le falta, ¿sí? Entonces, en virtud de la garantía que es tan importante en la inviolabilidad de domicilio, es que es súper excepcional aquellos casos en donde se autoriza el ingreso a través del consentimiento, pero sumamente estricto, es decir, que tiene que haber prestado un consentimiento previo, expreso, libre, y teniendo conocimiento de que tenía la posibilidad de negarse a realizar entonces, a permitir ese ingreso. ¿Alguna duda hasta acá de lo que es el allanamiento y el registro? Vamos a hacer entonces el práctico número 2 de la unidad 7. Son 4 casos prácticos relacionados con el allanamiento. Los vamos a poner en común y después continuamos, que queda una parte cortita de la clase. De la letra A a la L, hagan el caso práctico 1 y 2,
y desde la M hasta la B corta hagan el 3 y el 4. Son cortitos, hay algunos que van a ser muy fáciles, que es para repasar conceptos fundamentales de lo que hemos visto. Hay otros que va a ser para que lo piensen un poco más y lo debatamos, ¿sí? Si terminan de hacer los que les toque y quieren hacer los del otro grupo, bienvenido sea, es mucho más rico para ustedes que puedan hacer los 4. Pero por ahí, como hay algunos que son más lerdos, les digo que hagan 2 por lo menos, y solamente aquellos que tengan tiempo hacen los 4, ¿sí? Son las 5 menos 20, a las 5 nos volvemos a juntar y lo ponemos en común, ¿sí?
¿Pudieron ir caminando? Los que terminaron vayan encendiendo las cámaras, así sabemos quiénes son los que ya están. Bueno, el resto está y no tiene cámara, aunque sea que díganme que sí, o escriban en el chat, pero así sabemos bien quiénes están. Sí, profe, yo estoy. Bueno, bueno. Vamos a hacer entonces, ya que ya son varios los que están, vamos a hacer la modalidad que hacemos siempre, como quizás no todos leyeron los 4 casos, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo es el caso, la pregunta y luego la respuesta que dieron, ¿sí? ¿Alguien que quiere compartir el primer caso? El frío como que los inhibió un poco, hoy están así como muy mudos. El primer caso lo cuento yo y ustedes dicen la respuesta. Por motivo de un hecho que se está investigando, se libra una orden de allanamiento para un domicilio en particular no me acuerdo cómo se llama la chica, creo que Riganti, sí, en el marco de unas actuaciones que interviene la Unidad Judicial 12 y que investiga la Fiscalía del Distrito 3, turno 6, ¿sí? Cuando ingresan a esa morada, llegan, ingresan y advierten que en realidad se trata de una pensión. Hay distintas habitaciones donde viven distintas familias, uno de los dormitorios ocupado por Riganti, y personal policial entra en la duda de si puede allanar, registrar toda la morada o si solamente el dormitorio de Riganti. Decide finalmente revisar toda la vivienda porque entiende que si la orden lo habilitaba para revisar toda la vivienda, entonces puede hacerlo y así lo hizo, ¿sí? La pregunta es si consideran que fue correcto el accionar del personal policial. Yo la verdad no sé, pero entiendo que sí estuvo bien. Que es el Para mismo mí también, domicilio. profe, yo puse que sí. Bien. ¿Alguien puso que no? Para mí no. Yo puse que no. Bueno, A mí me generó dudas, pero puse Bueno, que no. bueno, a ver, ¿por qué les pareció que no? Yo puse que no porque para mí era evidente que las habitaciones no pertenecían a la persona contra la cual iba dirigida la orden de allanamiento. Por lo tanto, era una clara violación del domicilio de las otras personas. Sí, yo lo vi por ese lado de que tendría que ser como interpretación restrictiva, o sea, se le está violando el derecho a la propiedad privada de las otras personas. Bien. ¿Franco? Pero, Yo puse atenta contra la privacidad de los demás particulares que no tienen conexión con el delito que motiva la orden. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo le puse que es correcto, porque yo creo que la orden judicial que emana del Poder Judicial, digamos, el juez, no está establecida la vivienda que tenga distribución, digamos, de habitaciones alquiladas, subalquiladas. Entonces yo creo que no está especificado en la orden judicial eso. Es decir, ellos fueron a una casa determinada. profe, Por sí, eso pienso que es correcto. yo también lo interpreté por ese lado porque ellos, digamos, el inmueble no está en su interior, digamos, identificado o dividido por habitaciones, como que la policía se da cuando llega, que es una pensión, pero la orden está bien dirigida a ese domicilio.
Por lo Bien. tanto, los habilitaría a que registren todo. Ujú. Bueno, si bien es cierto que formalmente la orden los habilitaba para ingresar a todo el domicilio, ¿sí? Es un caso que es discutido, ¿sí? Son válidas las dos opiniones que han dado. La doctrina, ¿sí? Lo que dice es que sería de buena práctica si realmente cuando se constató el domicilio no se sabía que era una pensión y se dan con eso una vez que ingresaron, sería buena práctica justamente que circunscriban la orden a la habitación donde está la familia Riganti y a aquellos lugares de uso común para todos, no sé, una cocina o si comparten baños, ¿sí? Pero preservar el resto de las habitaciones. Distinto es que ingresen y que no sepan que hay una pensión, ¿sí? Que piensen que es toda una misma casa y revisen todo. Bueno, ahí no lo sabían. Pero sabiéndolo, justamente se tiene que preservar ese ámbito de intimidad de las otras familias, ¿sí? Si de antemano, con antelación, sabemos que funciona una pensión, se tiene que hacer todo el esfuerzo por tratar de establecer cuál es la habitación donde vive la persona el domicilio que queremos allanar, ¿sí? Entonces, si de antemano sabemos que es una pensión o que es un hotel, como podría ser en un barco, un camarote, hay que establecerlo específicamente. Si no lo sabemos y personal policial se da con ello cuando ingresa, es de buena práctica que limiten la orden al lugar que se supone que utiliza la persona que está siendo investigada, ¿sí? No exceder a los otros ámbitos de intimidad. Lo mismo ocurre también con las carpas de los gitanos, ¿sí? Muchas veces los gitanos habitan en carpas donde hay ámbitos de intimidad delimitados. Distinto si vive todo el mundo y no hay ámbito delimitado, pero si tengo delimitado el sector donde cada uno tiene su ámbito de intimidad, también se ingresa y solamente se registra y se allana el lugar específico de la familia que estamos investigando, ¿sí? Alguien que comente el caso número 2. Bueno, lo cuento si usted da la solución. En el caso práctico número 2, también en el marco de una investigación que se está realizando, el juez dispone el allanamiento de un domicilio en busca del celular y la billetera que habían sido sustraídos a la víctima, ¿sí? Cuando el personal policial ingresa al domicilio, revisa y encuentra un revólver calibre 22 con la numeración limada, ¿sí? Que estaba en la mesa de luz del imputado, que nada tenía que ver con el hecho que estamos investigando, ¿no? Lo otro había sido un arrebato donde tenía que secuestrar celular y billetera. Fue correcto el accionar del personal policial que secuestró ese revólver. Me están arreglando cosas en casa y están taladrando, no sé si ustedes escuchan, es un ruido ensordecedor. No tengo cómo frenarlo. ¿Se escucha o no? No, ¿No? Ah, bueno, qué suerte, yo acá estoy sorda. Bueno, a ver qué pusieron. Yo puse que no, profe. yo también. A ver por qué. Yo también que no. Yo puse que no porque la orden del juez debía ser fundada estableciendo el domicilio a allanar y cuál era el objeto. Y en este caso, el objeto no coincide con eso que se encontró, sino que lo que se buscaba era la billetera y el celular. Bien. Franco y Candela, ¿quieren aportar algo? Yo puse, es ilegal debido a que el secuestro del arma no tiene vinculación con el delito que se investigaba y por el que se fundaba la orden. Bien. ¿Alguien respondió diferente? Profe, a mí me generó dudas, porque bueno, es cierto, no tiene nada que ver el arma con el hecho que se está investigando, pero, o sea, la policía si encuentra un arma y que está limada, ¿el qué? ¿Se la va a dejar ahí? Y no va a hacer nada, como que va a mirar para otro lado. Eso. Claro, es como que te encuentran un kilo de merca y no hagan nada porque fueron en busca de una billetera, lo mismo. Bien. Bueno, esto sí tiene solución jurisprudencialmente, ¿sí? El Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que este tipo de secuestros que le llama casuales e impostergables son válidos, ¿sí? Se tienen que dar las siguientes condiciones.
tiene que ser casual, es decir, que no lo han ido a buscar a propósito, ni sabían de antemano que estaba eso en ese lugar, es un hallazgo casual, y decimos que es impostergable, porque como bien decía Gisela y decía Octavio, hay supuestos en los cuales si dejasen el arma ahí, o si dejasen las sustancias estupefacientes en el domicilio, bueno, hasta que van, declaran, piden otra orden, cuando ingresan ya no se encuentra más eso allí en ese lugar, ¿sí? Por eso es impostergable, porque si no, obstaculizaría la investigación o no tendría éxito el procedimiento que se llevaría a cabo después. Entonces, en este caso, es válido. Para saber que un secuestro es causal e impostergable, hay que verlo siempre en cada caso en particular y analizarlo allí en concreto. Por ejemplo, si lo que yo estoy investigando es el hurto que le hicieron a Josefina de su caniche toy, ella vio que el vecino estaba la puerta abierta de su casa, se metió a su casa y le robó el caniche toy, va a hacer la denuncia, bueno, Josefina dice que lo tiene Franco, que es su vecino. Corresponde entonces allanar el domicilio de Franco. Ahora bien, si lo que estamos yendo a buscar es el caniche de Josefina, personal policial ingresa, revisa y en la mesa de luz encuentra el revólver. En ese caso puntual, ese secuestro de ese revólver no va a ser válido, porque ¿qué tiene que hacer el personal policial abriendo un cajón en busca del caniche? ¿Sí? El caniche no va a estar en la mesa de luz, ¿se entiende? Se los doy así con un ejemplo bien grosero para que lo entiendan. Distinto es que si lo que estoy buscando es el celular de Josefina, entonces ahí sí voy a levantar el colchón, voy a revisar la mesa de luz, voy a abrir el ropero, y si haciendo todo eso de manera casual encuentro algún objeto que es un instrumento del delito o ha participado en otro hecho, entonces en ese caso sí es válido, ¿sí? Pero tiene que ser casual, impostergable y tiene que tener razonabilidad con el procedimiento que se está efectuando, ¿sí? Supongamos Profe, que ahí yo tiene... denuncio, voy con otro ejemplo, ahí te escucho, Franco. Yo denuncio que me robaron mi auto, sin las llaves y sin ningún tipo de documentación, sino que se llevaron mi vehículo, y que creo que está en la casa de Franco. Bueno, ¿a qué parte de la casa de Franco vamos a ir a buscar el auto? Iremos a una cochera y a un patio, si tiene un garage pasante, pero no tendría motivo alguno para estar revisando en el interior de la casa de Franco buscando un auto. ¿Sí? Entonces, si de pronto se metieron en la casa de Franco y encontraron el arma limada, no va a ser válido, ¿sí? Distinto es si yo digo que me robaron el auto y la documentación. Bueno, entonces ahí sí se justifica que revisen la mesa de luz en búsqueda de la documentación. Hay que verlo en el caso concreto, pero siempre que sea razonable el lugar donde se buscó y que sea casual, son válidos, ¿sí? Se llaman secuestros casuales e impostergables. Franco, ¿vos tenías alguna duda? No, iba a decir que en ese caso, el del caniche, tiene mucha relevancia el testigo, porque si no, ¿cómo comprueba el imputado que la arma estaba arriba de la mesa, adentro de la mesa de luz y no en otro lado, que es como una... va a ser una contradicción entre la policía y el imputado, digamos. Bien. En cuanto a lo que dice Franco, está bueno para explicar dos cosas que establece el código. Siempre en estos casos tiene que haber un testigo, en todas las actas tiene que haber un testigo, que el código establece que dentro de lo posible tiene que ser ajeno a la repartición policial. Pero no es nulo si de pronto es un policía. ¿Qué les digo? Porque la mayoría de las veces los testigos es algunos policías que hace el procedimiento. Es de buena práctica tratar de buscar un testigo de civil, pero por ahí, por el horario que se hace, o si es un lugar peligroso, el testigo es otro policía. Y de acuerdo a nuestro código procesal no es nulo eso, ¿sí? Y justamente el testigo lo que acredita entonces es que efectivamente al firmar el acta que se realizó y que se secuestró eso del lugar donde dice el acta. Las actas son documentos públicos, así que hasta que no sean arguidos de falsedad se los tiene por válidos. ¿Estamos? Pasemos al caso número 3. Aquí hay una investigación en la provincia de Tucumán, ¿sí? Donde se supone que en un domicilio de aquí de Córdoba, ¿sí? Hay objetos relacionados con el delito. Entonces el juez de Tucumán libra la orden de allanamiento
personal policial ingresa a las 23 horas al domicilio aquí en Córdoba, personal policial de Tucumán ingresa a las 23 horas al domicilio de Córdoba y secuestra efectivamente algunos elementos relacionados a las actuaciones que se tramitan en Tucumán. ¿Es válido ese procedimiento? ¿Advierten que hay algo extraño? No, no es válido. A ver, Josefina, ¿por qué? Y porque yo puse que el allanamiento procede como regla hasta que se pone el sol y además la orden judicial de allanamiento debe provenir del juzgado del lugar donde se va a practicar el mismo. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿El resto lo hizo o todos contestaron como Josefina o no lo llegaron a hacer? No, sí, pero yo fui por el horario también, porque es de noche. Bien. Sí, pero puse lo mismo. El tema del horario es como una trampita en ese caso. Es correcto lo que responde Josefina del horario, pero primero tenemos que ver, digamos, la respuesta es que ese allanamiento no es válido porque no fue librado la orden por juez competente. No me importa si fue de día o de noche, no hace falta entrar hasta ahí, sino con que no es válido porque no fue librado por orden de juez competente. ¿Quién es el juez competente? Juez competente es el lugar del domicilio a allanar, ¿sí? No es el juez competente que está investigando el hecho, sino el juez competente del lugar a allanar. Y lo del horario, si bien es una trampita, se los puse por lo siguiente. El código establece, como dijo Josefina, que en el caso de moradas o las dependencias de las moradas, por regla, los allanamientos se hacen sin habilitación horaria, le llamamos. Eso quiere decir que lo hacemos desde que sale hasta que se pone el sol. Por ahí escuché en algunos exámenes finales que me dicen que se hace desde las 8 de la noche hasta las 6 de la tarde, cosas así me han dicho. No hay un horario, ¿sí? El código establece que desde que sale hasta que se pone el sol, porque depende. No es la misma hora que sale, o sea, no todos los días sale el sol a la misma hora, y mucho menos que menos, de acuerdo a las estaciones del año. Ahora está oscureciendo tipo 7 y pico, y hasta hace un mes, a las 6 de la tarde ya era de noche, ¿sí? Entonces, es en el caso concreto, el día concreto del allanamiento, que se hace desde que sale hasta que se pone el sol. Excepcionalmente, se puede realizar fuera de este horario, es decir, con habilitación horaria, hay que justificar y pedirlo de esa forma, cuando sean casos graves y urgentes, ¿sí? Se tienen que dar dos situaciones graves y urgentes, cuando esté en peligro el orden público o cuando lo consienta el titular del domicilio. Por ejemplo, supongamos que en el caso práctico hubiesen pedido el juez competente de Córdoba, ¿sí? Que esa parte lo hubiesen hecho bien. Y era sin habilitación horaria, era desde que se salía el sol hasta que se ponía, pero se les hizo tarde y van a las 11 de la noche. Si el titular del domicilio, la policía tiene una orden válida, si el titular del domicilio consiente y autoriza que se ingrese al domicilio de noche, es válido. Es otro de los supuestos entonces en los cuales se puede hacer allanamiento con habilitación horaria, ¿sí? Los otros dos supuestos, en casos graves y urgentes o cuando esté en peligro el orden público, tiene que estar fundamentado en el caso concreto el motivo de eso. ¿Por qué está en peligro el orden público? ¿Por qué es un caso grave y urgente? Para que se habilite la habilitación horaria. ¿Por qué es esto? Recordemos que lo que estamos guardando es el domicilio y la intimidad de las personas. Entonces, ustedes imagínense que el personal policial ingrese a su casa, no es lo mismo que ingrese a las 10 de la mañana, que está de día, que ustedes están haciendo tareas en su casa, cuando sea oscuro, siendo la puerta, no sé si realmente la policía, qué pasó, o si hay gente que se hace pasar por policía y los está por asaltar. La zozobra que se genera de noche no es la misma que durante el día, entonces tiene que ser excepcional para que el allanamiento se haga con habilitación horaria. Es más, es tan estricta esta cuestión que algunos juzgados de control hasta tienen el siguiente criterio. Ha pasado que necesitamos detener a un imputado cuando no está durante el día. Y entonces nos dicen que regresa de noche, porque trabaja todo el día, que regresa como a las 10 de la noche, y que a las 6:30 de la mañana se va a trabajar de nuevo. ¿Hará falta librar una orden con habilitación horaria y que entren a las 2 de la mañana cuando está durmiendo?
Sabemos que a las 6:30 de la mañana se va, todavía es oscuro, 6:30, pero suponemos que se levanta una hora antes, 5:30, podemos pedirlo con habilitación horaria para hacerlo a las 5:30. ¿Se entiende? Se trata de buscar lo que nos proteja a la garantía. No es lo mismo agarrarlo durmiendo, despertarlo, ¿sí? Si vamos a tener el mismo éxito yendo quizás a las 5:30 cuando él ya se está levantando. Entonces la habilitación se da acotada para ese horario. O se podría dar acotada de 10 a 11 de la noche, que es una hora que se supone que está levantado, está cenando, y de 5 a 6 de la mañana. Pero no agarrarlo en medio de la noche. ¿Se entiende? Esa es una práctica, me parece que es una buena práctica que tienen varios juzgados de control acá en la ciudad. Bueno, vamos al último caso, que es que personal policial toma conocimiento de que en una casa determinada de la familia Villegas estarían las cosas sustraídas, perdón, en una casa estarían las cosas sustraídas de la familia Villegas. Entonces inmediatamente va hasta esa casa y Laura González, quien es la propietaria del inmueble, los deja pasar, revisan la casa, se secuestran elementos relacionados a esas actuaciones, pero sin ninguna orden de allanamiento. ¿Es válido ese procedimiento? No, no es válido porque no tiene la orden del juez. Bien, a ver el resto qué opina. Nieves. ¿Ejemplo? Lucía. Ahí está Nieves. ¿No tiene micrófono? Bueno, lo perdonamos. ¿Lucía está? ¿Lucía está? Profe, sí estoy, pero no llegué a ese caso. Bueno. Mariana. Bien, María Luz dice que para ella tampoco. Paula Junco dice que está sin micrófonos. Es lo que hablábamos hace un rato cuando hablábamos de la cuestión de los allanamientos sin orden con consentimiento, ¿sí? Es un supuesto sumamente excepcional. En este caso no dicen que le hayan hecho ni que haya dado libremente el consentimiento de manera espontánea, sin coacción, antes de que sea realizado el acto, ni de que se le haya informado que tenía la posibilidad de oponerse, ¿sí? Entonces, dadas esas condiciones, en principio ese allanamiento no ha sido válido. Debieron haber o hecho conocer todas esas cuestiones, tampoco ameritaba o no surgió una cuestión de urgencia que hubiese meritado hacerlo de ese modo, ¿no? Entonces, deberían haber pedido la orden correspondiente. ¿Alguna duda entonces en cuanto al allanamiento? Que quede claro entonces que cuando tengo que ingresar a una morada o a sus dependencias, es orden del juez, porque así lo establece la Constitución, juez competente del lugar del domicilio a allanar. Esa orden es escrita, motivada, fundada, debe establecer en qué periodo de tiempo se puede hacer ese allanamiento, debe establecer si es sin o con habilitación horaria, y quién es el personal policial que lo va a llevar a cabo, y cuál es el motivo, el para qué, para secuestro, para detención, para un acto de inspección ocular. Una vez que ingresan, ponen en conocimiento al que habita ese domicilio de los motivos de la orden, lo invitan a que los acompañe durante el registro de la morada, pueden realizar el secuestro de otros objetos que no tengan vinculación con la causa que se está investigando, siempre y cuando sean objetos que sean encontrados de manera casual y que su secuestro sea impostergable, ¿sí? No es lo mismo, dijimos, ingresar a un domicilio sin orden que ingresar con una orden defectuosa. El Tribunal Superior, cuando hay buena fe y son órdenes defectuosas, ha validado esos procedimientos. Y cuando se trata de lugares donde hay distintos ámbitos de intimidad, también preservar la intimidad de la persona
que no que no tienen nada que ver o no tienen vinculación con el hecho que se está investigando, como sería el caso de allanar hoteles, barcos, carpas de gitanos o pensiones, ¿sí? Si no hay ninguno, seguimos entonces con otros medios de prueba que nos falta un ratito. Profe, la orden del juez debe provenir debe ser del juez del lugar del domicilio, entonces. Siempre del domicilio. Juez competente en el lugar del domicilio. Bueno, gracias. No, de nada. Esperen que les quiero compartir la pantalla, pero no sé, ahí está. Pero, no, denme un segundo que no sé qué pasa, que no puedo compartir. Lo voy a cerrar, voy a volver a abrir. Bueno, ahora sí. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí, no es cierto? Ahora sí. Sí, bien. Ahora sí. El otro medio de prueba que vamos a analizar es lo que se llama la requisa, que es la búsqueda de cosas relacionadas con un delito efectuado en el cuerpo o en la ropa de una persona. Está regulada en los artículos 208 y 209 del Código Procesal Penal. La requisa, para ser dispuesta, necesita un aval probatorio. Debe haber motivos suficientes que hagan sospechar que una persona tiene entre su ropa o su cuerpo algo proveniente de un delito. La regla es que se ordena, lo puede ordenar el fiscal de instrucción por decreto fundado durante la investigación penal preparatoria. En casos que sean urgentes, lo puede hacer la policía judicial. ¿Se acuerdan cuando vimos las facultades de policía judicial? Entre ellas está la de practicar requisas. Pero solamente lo va a hacer en casos urgentes, sin la orden, sin el decreto fundado del fiscal. ¿Cuándo algo va a ser urgente? Bueno, cuando se presuma que la demora hasta buscar la orden va a poder afectar el éxito de ese procedimiento o va a afectar la seguridad. Por ejemplo, si yo creo que una persona tiene un arma entre sus ropas, ¿sí? Porque estoy viendo la culata del arma, imagínense si lo dejo ahí, lo dejamos ahí en suspenso el señor hasta que vamos y pedimos el decreto del fiscal. Capaz que saque el arma y empiecen los tiros, ¿sí? Entonces, por una cuestión de seguridad, es un acto urgente practicar la requisa aunque no contemos con orden. O supongamos que lo que tiene es un chocolate que se hurtó en el supermercado. Y si lo dejamos ahí y vamos, pedimos la orden, es posible que se coma el chocolate y ya no tengamos más esa prueba. Entonces, cuando es urgente, está facultada la policía para practicarlo aún sin orden del fiscal. La regla es, por supuesto, que es con decreto fundado. El decreto fundado establece en qué persona se va a hacer la requisa, los motivos por los que se sospecha que tiene un objeto relacionado con el delito en su cuerpo o en su ropa. Una vez que contamos con la orden de requisa, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que se hace es que se invita a que exhiba el objeto. Capaz que han visto, en algunos lugares o en algunos comercios han visto que se le efectúa requisa a alguien que estuvo hurtando mercadería. Es muy común en los supermercados o en Falabella, ¿sí? En esas tiendas grandes, por ahí se presencian estos procedimientos. ¿Nadie lo vio? ¿No? Bueno, han tenido suerte. Lo primero que se hace es decirle a la persona que se sospecha que tiene algo, porque generalmente se los ha visto con la cámara, a través de cámaras de seguridad, o un empleado de seguridad ha visto el hecho, entonces se invita a que lo exhiba y lo entregue. Si no lo exhibe y no lo entrega, recién ahí se practica la requisa.
Si son varias las personas a requisar, se realiza separadamente para cada una de ellas. ¿Por qué? Porque lo que se trata en todo momento es de respetar el pudor. Entonces, si son varios, no vamos a estar revisando todos uno delante del otro. Y lo mismo que para respetar el pudor, si es una requisa a un varón, la hará un varón, y si es a una mujer, se tratará que la haga a una mujer, ¿sí? Y por supuesto que si estamos en presencia de alguna persona trans, hay que tratar de vulnerar lo menos posible el pudor. Entonces, si vemos que está vestido de mujer, ¿sí? Y que se comporta como mujer, y que tiene nombre de mujer, la requisito lógico es que lo haga otra mujer para garantizarle entonces la afectación lo menos posible a su pudor. De todo lo que se practica... Una pregunta, la requisa que se hace en la calle, digamos, en Nueva Córdoba, en el centro, en cualquier lado, eso también se llama requisa cuando te hacen abrir las manos, abren las piernas y te palpan. Ahora les explico la diferencia. Les digo el tema del acta y ya les cuento eso. De todo lo que se practica en la requisa se debe dejar constancia en un acta, ¿sí? Entonces se dirá que se revisó, se procedió a hacer la requisa en el cuerpo de tal persona y que efectivamente se logró el secuestro del chocolate, que efectivamente se logró el secuestro del arma que estaba guardada en el bolsillo trasero del pantalón que vestía, ¿sí? Y van a firmar todas las partes intervinientes esa acta. En cuanto a lo que me preguntaban recién, hay una gran diferencia entre lo que es la requisa judicial que estuvimos hablando recién y lo que es la requisa policial o administrativa, ¿sí? Son distintas. Son distintas en cuanto a los motivos por los cuales procede una y otra, y la requisa en sí también va a ser diferente. Lo que hablamos hasta recién que les dije, es cuando se sospecha que una persona tiene en su cuerpo o en su ropa cosas provenientes de un delito. Entonces, ¿qué tengo primero? Un delito. Y luego una sospecha con el caudal probatorio de motivos suficientes de que esa persona tiene el celular sustraído, tiene el arma empleada en el hecho, tiene el chocolate curto en su cuerpo. Lo cual me habilita, por supuesto que respetando el pudor, pero a hacer una requisa un poco más exhaustiva, ¿sí? Podría revisarla debajo de la ropa, podría hacerle sacar la ropa, ¿sí? Distinto es lo que preguntaba recién su compañera y lo que llamamos la requisa administrativo-policial. Es la requisa que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes van a entrar a la cancha de fútbol o cuando ingresan a lo mejor a un boliche o cuando ingresan a la cárcel a visitar a alguien que esté privado de su libertad, ¿sí? Allí no tenemos la existencia de ningún delito. Lo que se hace es preventivo, es una acción preventiva para ver que no ingresemos a la cancha con cuchillos, para ver que no ingresemos a la cancha con botellas de vidrio, ¿sí? Entonces, no estamos investigando un delito, no estamos investigando a una persona determinada, sino que es un accionar preventivo realizado de manera masiva. Si ustedes van a la cancha y a todos los que estamos entrando nos van a requisar, ¿sí? En consecuencia, como es algo preventivo y masivo, la requisa también está más limitada. Cuando ustedes les hacen esas palpaciones, ¿cómo son? Es un cacheo más externo, ¿sí? Es un palpado superficial del cuerpo. No es lo profunda que puede ser una requisa judicial, ¿sí? Entonces, si bien ambas se denominan requisas porque es revisar el cuerpo de otra persona, los motivos por los cuales se da una y otra son distintos y en consecuencia la afectación al pudor que puede haber también es diferente en uno o en otro caso. En cuanto a la requisa hay un fallo interesante que dice dos cosas. Es que para que la requisa sea sin orden en caso urgente, ese motivo que llevó el policía a hacerla sin orden tiene que estar de antemano, o sea, con antelación a la requisa. Había sido un caso donde le pareció raro porque le vio cara de raro, entonces por eso se fue a hacerle la requisa, y una vez que empezó a hacer la requisa, ahí le vio como que tenía entonces el arma guardada entre sus ropas, ¿sí? Pero los motivos suficientes tienen que ser ex ante, y no es por la cara, sino que hubiese estado justificada la requisa si él divisa el arma, y eso ya es un motivo suficiente para ir a requisarlo, ¿sí?
pero porque me parece que tiene cara fea, voy, lo reviso, ya encontré el arma, tenía razón, tenía cara fea, en ese caso, ¿sí? Exactamente, como dicen, por portación de rostro. En ese caso no sería válido el procedimiento. Y otro fallo interesante al respecto fue uno en el cual se revisó el bolso que llevaba una persona, y ese bolso tenía guardadas 3 armas que estaban cargadas, ¿sí? Eran cargadas y operativas. Y había sido realizado sin orden judicial. Allí lo que el Tribunal Superior de Justicia dijo es que la requisa lo que protege es el cuerpo y la ropa que la persona lleva arriba, con la ropa que está vestido, ¿sí? No así los bolsos o carteras, que eso no constituye el cuerpo de la persona ni la ropa que viste. Entonces allí, pese a que el personal policial había actuado sin orden, consideró que era válido el procedimiento porque entendió que cuando alguien revisa los bolsos no es una requisa, entonces que no rigen todas las condiciones que estuvimos viendo recién. ¿Sí? ¿Alguna duda en cuanto a la requisa? Profe, en cuanto al procedimiento, decimos que en ese caso es ilegal porque no divisó el arma, sino que procedió por la aportación de rostro. Entonces la prueba que se incorpora al proceso es ilegal. Pero ¿se le abre una causa después por portar un arma o queda todo en la nada? ¿Qué pasa con el arma? Sería lo que vimos en la clase pasada, no, sino la anterior, de las exclusiones probatorias, ¿sí? Carece de eficacia probatoria el acto que vulnera la garantía constitucional, como todos aquellos que de manera necesaria y exclusiva deriven del mismo. Acá, así tal cual como pusimos el ejemplo, que por portación de rostro le hacen la requisa y secuestran el arma, y aparentemente no encuentro ninguna causal para poder decir que es válido, ¿sí? Ese secuestro no tendría validez y en consecuencia no vamos a tener ninguna prueba para acreditar la aportación de armas, ¿sí? Al caer el secuestro no vamos a tener ninguna prueba para poder atribuirle la aportación ilegal de arma de fuego. Bien, pero ¿se le secuestra el arma? Sí. Si el arma queda secuestrada, Sí. le pregunto a usted. Sí, el arma va a quedar secuestrada porque ahí habría como una imposibilidad, como en los procedimientos de droga, que muchas veces, sobre todo en el ámbito federal, establecían nulidades. Después, ¿cómo le va a entregar la droga? Va cometiendo un delito el órgano judicial que está entregando. Si la persona que tiene el arma no acredita que está autorizada por la aportación de armas, nunca se la podremos entregar, ¿sí? Profe, y otra pregunta, a veces esos controles policiales que hay, que también son preventivos, ¿no? Por ejemplo, en algunos puntos de la ciudad donde detienen a los taxis y bueno, los miran a los pasajeros y a veces sí se los requisa. Bueno, eso, ahí uno se podría negar, por ejemplo, a que ser requisado o... Si es una requisa fugaz, como estamos hablando, está dentro del ámbito de las facultades que tiene la policía. ¿Sí? A lo que nos podemos negar es de pronto una requisa más invasiva. Pasó con motivo de la cárcel de Bower, vieron que cada tanto hay noticias que en la cárcel de Bower se secuestran droga, entonces es todo un problema saber cómo ingresa esa droga hasta la cárcel. Y bueno, y en el marco de eso hubo un tiempo donde las requisas de los familiares que llegaban hasta allí eran bastante invasivas, ¿sí? Sobre todo en el caso de mujeres se revisaba hasta las partes íntimas para ver si se había introducido allí la droga. Y hace ya un par de años que un juzgado federal estableció entonces que esas requisas habían excedido, ¿sí? Que en el marco de ser una requisa preventiva no podía tener el nivel de afectación al pudor que estaban teniendo, ¿sí? Entonces, mientras sean realizadas de manera el cacheo de fugaz, no hay problema, ¿sí? Y uno no puede negarse a eso. Ahora, si ya excede ese ámbito, sí, sería un procedimiento que no es correcto. Seguimos con lo que es la interceptación de correspondencia, que decimos que es la interrupción del itinerario de una correspondencia remitida por el imputado o destinada al mismo por orden jurisdiccional, desde que es enviada por el remitente hasta el momento en que es recibida por el destinatario, a fin de obtener elementos de prueba útiles para la averiguación de la verdad o para asegurar la incomunicación del imputado. Entonces, siempre lo que vamos a interceptar es correspondencia del imputado, ya sea que él es el remitente o que él es el destinatario, ¿sí? Afecta claramente el derecho a la intimidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos las garantías constitucionales dijimos que
la correspondencia y los papeles privados son inviolables, salvo por orden de juez. Entonces va a ser una orden de juez que tiene que estar establecida por decreto fundado y motivado. Se puede secuestrar cualquier correspondencia dirigida o emitida por el imputado, aun cuando tenga un nombre supuesto, ¿sí? Sabemos que el imputado es Juan Pérez, pero que se hace llamar Pedro González para evitar, para obstaculizar la investigación. Entonces, si la carta va como destinatario Pedro González, pero sabemos que en realidad es el imputado, allí también, aunque sea un nombre supuesto, se puede interceptar. ¿Cuál es la correspondencia que no podemos interceptar? Bueno, la que está dirigida al defensor para desempeñar el cargo, porque eso, por supuesto, que vulneraría el derecho de defensa. ¿Cuál es el procedimiento? El fiscal de instrucción le va a pedir al juez la interceptación de la correspondencia, ¿sí? El juez va a librar la orden, y el juez va a hacer la pérdida de la correspondencia que se secuestre. El juez va a leerla, y solamente va a secuestrar a aquel que tenga vinculación con la causa, a aquello que aporte algún dato útil y pertinente. De esa carta que tenga relación con la causa, va a proceder a su secuestro, y va a labrar el acta haciendo constar su contenido. De toda la otra correspondencia que no tuvo vinculación con el hecho, va a mantenerla en secreto y va a proceder a su restitución, ¿sí? Justamente para tratar de vulnerar lo menos posible la intimidad del imputado. Similar a la interceptación de correspondencia de comunicaciones, que decimos que es la orden de un juez de tomar conocimiento de las comunicaciones del imputado con la finalidad de enterarse y registrar lo conversado o para impedir su comunicación. Está regulado en el artículo 216 del Código, ¿sí? Obviamente que afecta el derecho a la intimidad, es una restricción al derecho que tienen las personas del secreto de sus comunicaciones, que está resguardado en el artículo 46 de la Constitución Provincial. Entonces, si bien toda persona tiene derecho a mantener en secreto sus comunicaciones, solo podrán ser conocidas las mismas y solo se podrá afectar la intimidad por orden de juez. Podemos intervenir las comunicaciones que provengan de teléfonos fijos, o sea, casi que no hay, de celulares, de fax o de correos electrónicos, ¿sí? Todo lo que se les ocurra que sean modos de comunicación. Cuando surgió la norma teníamos solamente el teléfono fijo, luego la tecnología fue avanzando y se entiende que se aplica a cualquier tipo de comunicación, ¿sí? Más allá del sistema. Pero lo que sí tiene que ser es comunicación del imputado. Y cuando yo digo comunicación del imputado, no es lo mismo que decir teléfono del imputado, celular del imputado, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Puede pasar que yo no conozca el teléfono del imputado que está prófugo por un homicidio, pero sí conozco el de su mamá. Y como sé que siempre los varones terminan llamando a su mamá, entonces intervengo el teléfono de la mamá porque sé que en algún momento la va a llamar. Pero yo intervengo el teléfono de la mamá para conocer la comunicación del imputado, no para conocer lo que habla la mamá. ¿Se entiende? Podemos estar investigando un hecho de extorsión, ¿sí? Entonces, a mí que soy la víctima, me llaman para extorsionarme, y entonces pueden llegar a intervenir el teléfono de la víctima para escuchar esa extorsión, es decir, para escuchar la comunicación del imputado. Entonces, intervenir comunicaciones del imputado no es sinónimo de intervenir el aparato del imputado. Puede intervenir otras líneas, otros aparatos, siempre y cuando sepamos que allí se va a comunicar el imputado. ¿Se entiende? Tiene que ser orden de juez, escrita, fundada, es decir, tiene que estar los motivos por qué pienso que el imputado se va a comunicar a esa línea o utilice esa línea. Tiene que estar determinada la línea con precisión y el plazo para que se va a llevar a cabo. Generalmente las intervenciones telefónicas se dan de acuerdo a lo que estemos investigando, pero suelen ser plazos extensos, ¿sí? Justamente para que tenga utilidad para la investigación. Depende de lo que sea, pero a veces que sea por 10 días, por 15, por un mes. Les cuento también que hay dos modalidades de intervención de las comunicaciones. Una es la regla. Hay una oficina que se llama DAJUDECO, que es la Dirección de Análisis
Judicial de las Telecomunicaciones, algo así, que es a nivel nacional. La de Judeco es el organismo que interviene en las comunicaciones, ¿sí? Y procede a grabarlos en CDs a todas las conversaciones para luego mandárselo al órgano judicial para que las escuche. Esa es la regla. Pero ante casos sumamente urgentes, como puede ser una desaparición de persona, un secuestro, una trata de persona, o algún homicidio, todos los homicidios son graves, pero bueno, algún hecho muy grave donde tengamos un prófugo que sepamos que se está yendo del país de manera inminente, se autoriza lo que se llaman las intervenciones a parlante abierto. ¿Qué quiere decir esto? Una persona de la DAJUDECO va a estar escuchando en tiempo real esas comunicaciones. Aquella que guarda interés con la causa, se le comunica de manera inmediata al órgano judicial, ¿sí? Obviamente que no se pueden intervenir todas las líneas a parlante abierto porque demanda mucho recurso humano, que permanentemente esté las 24 horas del día esté escuchando a tiempo real las llamadas, y además de escucharlas a tiempo real y estar pendiente de eso, tiene que ser alguien que también se haya empapado de la causa para poder saber qué dato es útil. Entonces es para casos sumamente graves y urgentes, pero es para que ustedes conozcan que existe esa modalidad. La regla es la otra, que se graban en un CD, que normalmente hay días fijos, es 1 o 2 veces por semana, que se van a retirar esos CD para ser escuchados, ¿sí? Entonces, con esto damos por terminado lo que son los medios de prueba. Vean solos del manual los medios extraordinarios de prueba que no tienen ninguna dificultad. En cuanto a estos medios que hemos visto, lo que me interesa que quede claro es una cuestión. Durante la investigación, lo vamos a volver a ver más adelante, pero yo quiero que ya vayamos dejando algunos conceptos sin margen de duda. Durante la investigación fiscal preparatoria, el fiscal tiene amplias facultades probatorias, ¿sí? Él dirige la investigación y él decide qué testimonio toma, qué pericia ordena, qué reconocimiento ordena, qué inspección judicial ordena, ¿sí? Tiene amplias facultades probatorias. Solamente no va a poder ordenar por sí mismo, sino que se lo va a tener que pedir al juez, en virtud de que están en juego garantías constitucionales, y así lo establece la Constitución, a los allanamientos, intervención de comunicaciones y interceptación de correspondencia. Esos medios de prueba no los puede ordenar el fiscal por sí solo, sino que se los pide el juez. ¿Estamos? Lo vamos a retomar luego cuando veamos la investigación fiscal preparatoria, pero son conceptos que ya les tiene que ir quedando claro. Dentro de las amplias facultades, esos 3 medios de prueba no los ordena por sí solo. Lo otro que tiene que quedar claro es que la máxima que vinimos diciendo hasta ahora, de que el tribunal no tiene facultades probatorias porque es imparcial, que entonces el juez nunca puede decretar una prueba por sí solo, salvo cuando es a pedido de parte. La única excepción a esta regla es la inspección judicial. Es el único medio de prueba que el tribunal lo va a poder ordenar sin necesidad de que sea pedido por las partes. ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay duda, entonces nos vemos el jueves de feriado, nos vemos el martes con el video debate. Consejo. Dentro de lo que dice unidad 7 en el aula virtual, van a ver que está un práctico que dice práctico integrador de la unidad 1 a la unidad 7. Ese práctico integrador es precisamente el práctico del video debate. Entonces, por ahí sería útil que ustedes lean esas preguntas antes de ver la serie, o si ya han visto, que refresquen esas preguntas para que no nos pongamos a pensar en ese momento, ¿sí? Hacer un video de debate a la distancia ya es medio difícil, porque se nos acoplan los micrófonos, no es lo mismo que hacerlo presencial. Entonces, tratemos de darle un poco de dinamismo. Si de pronto no tienen muy pensada la pregunta, van a pensar en el momento, se hace como muy lento. Entonces, si pueden, léanlas antes, cosa de ya tener una idea formada en cuanto a cada una de las respuestas y lo que se haga sea verdaderamente un debate, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Bueno, profe, nos vemos. Chao, chicos, tengan linda semana. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, doctora.